Ok, en teoría tenemos dos Pythons actualmente. Uno que es Python 2, que pues estuvo disponible básicamente en la década 2000-2010. Y la última versión o la última actualización que sufrió fue la 2.7. Hay mucho todavía, o puede ser contenido, pueden ser páginas de internet, pueden ser hasta, en este caso, programas ya muy especializados, los cuales aún pues están escritos en Python 2, ¿no? Obviamente la idea pues es pasar o migrar toda la información que se llegue a tener de Python 2 a Python 3. Python 3 pues es una nueva versión, se supone que es mejorada para, en este caso, esta versión de Python, la Python 3, eh, pues arregla dichos, llamémoslo así, inconvenientes que había en Python 2 que no se pueden solucionar. Con la llegada de Python 3, pues se solucionan ciertos problemas de compatibilidad con servidores, con, en este caso, eh, gestores de base de datos, los cuales pues permiten una mejor afluencia de datos. Python como tal, pues es un lenguaje de programación, llamémoslo de esta manera, que se basa en un intérprete, no es compilado como es C, sino que a partir de un intérprete nosotros podemos realizar pues ciertas, o en este caso, operaciones, ¿no? Y desafortunadamente, Python 3 pues no es 100% compatible con Python 2, es por eso lo que les decía de la migración. Hay librerías de Python 2 que no corren en Python 3 y viceversa, ¿no? Obviamente, lo que se está haciendo es trabajar ya directamente con Python 3 para poder brindar o reparar ciertos servicios, ¿no? Lo que les había comentado. Entonces, lo que quiero decir es que los códigos que ustedes puedan realizar en Python 2 no necesariamente van a correr en Python 3 porque no comparten la misma sintaxis hasta ese punto, ¿no? Por ejemplo, para imprimir pantalla o cosas así, pues sí cambia, ¿no? Tan solo el mandar a imprimir a la consola ya es totalmente diferente. Puede que en estructura compartan ciertas similitudes, pero ya al momento de, no sé, comunicarse directamente con la, la terminal, pues existan esos ciertos errores. Ahora, una de las ventajas que se tienen aquí de ocupar pues Python 2 es los tipos de datos. Los tipos de datos en Python, Python 2, Python 3, pues son dinámicos. Es decir, si se acuerdan en C, el entero o el long, en este caso el long int o el unsigned long int, pues es de 32 bits y llega hasta los 4,000 millones de datos, de información. Y Python lo que hace es empezar a agarrar o alojarse dentro de la memoria para poder, en este caso, ir abarcando una mayor cantidad de espacio, es decir, no está restringido, es dinámico y se va adaptando a, pues, si no hay un límite, no va a parar, no va a empezar a ocupar más capacidad de memoria. Si vemos aquí en la consola, si yo escribo Python, en Python 3, denle un enter, los manda esto de aquí, nos dice Python 3, la versión 3.7.3, no sé cuál tengan ustedes. Y pues eso es lo que ven, esa es la consola de Python. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto, chicos? Es un lenguaje por intérprete, no es un lenguaje, en este caso, estructurado o de consola o compilado.
es más que nada una parte intérprete. Aquí tenemos nosotros lo que es la terminal o el intérprete al cual nosotros vamos a mandarle cierta información para que la vaya a decodificar. Es mucho como MATLAB hasta este punto, ¿no? En MATLAB, si se dan cuenta, ustedes tienen una consola y tienen una forma para poder generar los scripts, pero pues es bastante similar en ese sentido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no, profe. Ok. Fíjense bien, aquí nosotros podemos, no sé, sumar un valor más 10 y nos va a dar obviamente el resultado. Es muy parecido a MATLAB en este sentido. Podemos hacer, pues, ciertas cosas, ¿no? Yo puedo crear una variable aquí también, que sea, no sé, 20. Y podemos, no sé, realizar que y es igual a x más 100. Y mandar a imprimir y directamente. Entonces, hasta ese punto, ¿no? Lo único que cambia aquí, o lo que podemos decir que cambia hasta ese punto, es, por ejemplo, la parte de potencia. Si nosotros queremos elevar un número a un exponente, generalmente lo hacíamos de esta manera, ¿no? O sea, a la 3. Entonces, nos marca un 9, no está haciendo lo que debe hacer. Para elevar un número al exponente, pues lo que hacemos es 2 asteriscos. Esos 2 asteriscos, si lo pongo 2 a la 4, me debe dar 16, ¿no? En este caso, los 2 asteriscos me están diciendo que es una potencia como tal. Entonces, es como calculamos la parte de los operadores. Puedo poner cualquier número, 10 elevado a 10, eso de ahí, en este caso. Yo puedo poner, por ejemplo, 2 a la 32, por ejemplo, que es la capacidad de un entero. Y un entero en C puede contar hasta este valor. ¿Estamos de acuerdo? Un long int como tal de C equivale a 4.000 millones 294 millones o 4 billones 294 millones 967.296 datos. ¿Estamos de acuerdo? Si yo doy, por ejemplo, 2 a la 33, tenemos ese valor, ¿no? Obviamente este valor yo no lo podría asignar o no lo podría guardar dentro de una variable en C porque solamente puede o me permite contar hasta ese valor numérico. Yo puedo poner, por ejemplo, que Y sea igual a 2 a la 35 y puedo mandar a imprimir Y. No tengo ningún error por lo que les había comentado anteriormente. Python es dinámico, es decir, si un dato o un valor que yo quiero guardar dentro de una variable no cabe dentro de esa variable, pues incremento o pido más recursos prestados a la memoria para poder alojar el dato que estoy queriendo. Repito, en C no es posible, está muy limitado, en Python no es así. Entonces yo puedo hacer aquí, por ejemplo, Y por 100 y puedo incrementar. ¿Se dan cuenta? Puedo poner, por ejemplo, 2 a la 50, 2 a la 500, a ver qué hace. Fíjense bien, es un valor entero, es un valor numérico, pues demasiado grande, ¿no? Realmente, la idea aquí con Python es que, pues, si trabajamos con algún sistema embebido, los sistemas embebidos, repito, por ejemplo, la de Raspberry, ustedes lo ven, está muy limitada en memoria. Ahorita
puede ser que un factor que se haya trabado la computadora de José es que pues no aguantó, no soportó lo que era el Meet, ¿no? ¿Sí la pudiste reiniciar? ¿No hubo problemas? Sí, profe, sin problemas. Ok. Entonces queda claro esto, un dato puede crecer dependiendo, en este caso, lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿cuál es la limitante aquí de Python? Pues es la misma memoria, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado de poder limitar lo que son las variables, porque si nosotros no las limitamos, van a empezar o van a seguir creciendo, 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 hasta poder llenar, repito, lo que es la memoria. Pero esto ya es cuando trabajan con una cantidad de datos muy, muy, muy exagerada. Realmente, pues este dato no creo que nos sirva para nada. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor en algunas aplicaciones puede ser, no sé, la aeroespacial o toda la parte de astrofísica, donde a lo mejor se ocupan valores muy, pero muy grandes. A ver, déjenme ver si existe pi. Okay. Pi es no defined, después la vamos a definir. Pero eso es lo que pasa aquí. Ahora fíjense bien. ¿Qué pasaría si yo hago, por ejemplo, A que sea igual a 10 por 10? En teoría, vamos a ver, me parece que es type, si no mal recuerdo. ¿Ah? Parece que la clase es de tipo entero. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes, no sé si recuerdan qué pasaba cuando ustedes multiplicaban un entero por un flotante en C. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasa cuando yo multiplico un entero por un flotante? ¿Marcaba error? ¿Qué hacía? ¿No lo hacía? Pues el resultado te lo dan flotante. ¿A poco sí? Ujú. Fíjense bien, bueno, creo que mi pregunta no fue bien elaborada. Si yo declaro, vamos a suponer que yo declaro a A como un entero, así como está aquí, la clase, en este caso el tipo es, el tipo de dato de la variable A es entero, pero vamos a suponer que yo declaro lo mismo, A es igual a entero, pero yo multiplico aquí, dentro de C, 10 por, no sé, 11.5. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que haría C? Según yo, te daría el valor 0. Te daría el valor 0. ¿Están de acuerdo? Mm, creo que ahí te lo redondearía. ¿Lo redondea? ¿Están seguros? Mm, es que para eso se hacen los castings y todo eso, pero bueno. No, pero aquí no estamos haciendo casting, aquí también se están los castings, o los cast, pero, fíjense, a ver, déjenme ver si me puedo salir aquí, exit, control D, ahí está, ls menos ls on square, cd documents, es que se me borró mi, ¿cómo se llama? Se quemó mi tarjeta, entonces es rollo esto, mkdir, no sé por qué hizo un corto, puse la placa como en una placa metálica abajo, entonces se hizo corto y se quemó mi SD, no me di cuenta. Entonces, sistemas atribuidos 2021 P. Entonces, CD, 2021 P. No sé, creo que no tengo nada.
Voy a crear Mercadir. Sí, programs. CD. Sí, programs. Programs. Entonces aquí vamos a dar un bin. Hola. Punto C. Vamos a dar un include. Punto H. Int main. Con 0. Vamos a poner un entero a igual a 0. Y vamos a mandar un print f. Parece que era... bueno. Lo voy a poner como a es igual a 10 por 10.59. F me parece que es un por ciento de coma A, pero aquí vamos a agregar es diagonal invertida, ¿verdad? Diagonal invertida en punto y coma. ¿Está bien? Chéquenlo. ¿No hay errores de sintaxis? Entonces, a ver. WQ sería GCC. En caso el nombre sería hola.c. Salida, hola. Ahí está. Listen menos listen. Y sería 105. ¿Qué pasó ahí? ¿Está bien el resultado? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Están de acuerdo los demás? Nada más que no tiene pues, decimales, pero está bien. Ok. El problema aquí en C, repito, no es tanto problema, pero sí te respeta el tipo de datos, ¿estamos de acuerdo? Si es, por ejemplo, dijimos que era el tipo de dato entero, lo que hace, llamémoslo así, está truncando, ¿no? Trunca el valor a 105, porque la variable A, en este caso, si entramos nuevamente, la variable A pues es entera como tal, se declaró como entera y guarda lo que es el dato aquí. Entonces, si nosotros volvemos acá, Python 3, vamos a poner Python 3 aquí. Yo digo que A es igual a 0 y doy un type aquí. A nos dice que el tipo es entero.
El problema ocurre cuando hago que A es igual a 10 por 3, 10.59, el mismo valor. Vamos a imprimir A. Pero fíjense, A sí almacena lo que es el 205.9. ¿Y qué pasa con A? Cambia el tipo de dato o cambia su clase a flotante. Esto, si nosotros somos muy estrictos o estamos recibiendo tipo de datos ya dentro del sistema embebido, esto tiende a convertirse en un problema. ¿Estamos de acuerdo? Porque no tengo el control de los tipos de datos. Si en alguna parte del programa o del código llega a haber, en este caso, que existe una variable que siempre tiene que ser entera, pero por algún motivo se llega a multiplicar por un flotante, esa variable cambia automáticamente a el tipo de dato que se requiera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo puedo hacer, por ejemplo, un cast, pero la idea es que no voy a estar casteando cada que se haga una operación, imagínense. Hacer un cast también quita recurso computacional o utiliza recurso computacional. Entonces, ahora al hacer el cast, pues puedo hacer que el sistema vaya más lento, ¿no? Hasta este punto. No sé si queda claro esto. La diferencia, bueno, una de las diferencias, de las tantas diferencias que tienen. Sí, profe, está claro. Sí, profe. Ok. Y el cast, pues es igual, ¿no? Aquí dijimos que A, por ejemplo, pues es un número decimal flotante. Yo puedo decir, en este caso, que A sea igual a un entero. ¿Ya? Primera. Fíjense qué pasa, aún así se pierde información. Pero ahora sí, si yo doy el tipo de dato de A, ahora es entero. ¿Estamos de acuerdo? Es exactamente similar a lo que hacen ustedes, a lo que habían hecho. Profe, Dime. ¿y esta es la razón por la que en Python no hay switch case? Switch y case. Sí, No necesariamente. El switch case, lo que pasa es que en este caso, ¿para qué ocupas un switch case? A ver, si te acuerdas. como, ¿cómo decirlo? Lo uso más como para menús o opciones. Lo que pasa es que Python ya está especializado para básicamente procesar texto. Podrías ocupar un diccionario en lugar de ocupar un switch case para acceder a cierta información, o podrías crear ciertas funciones que son más sencillas, las funciones acá, y meter algún tipo de condición, pero por lo regular tiende a ser más en este caso, ¿cómo te digo? La interfaz, que es un poquito más, el código es más amigable, pero no tiene que ver necesariamente con eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Ok. Entonces, ahora bien, yo puedo, por ejemplo, generar un string. Los strings lo puedo poner aquí. Hola, mundo. Esto es una prueba de un string en Python para la clase de sistemas embebidos, la cual es impartida en la Universidad Autónoma de Querétaro.
Cerro de las Campanas, ¿no? Campus Cerro de las Campanas, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Esta materia pertenece al plan de estudios de la carrera de automatización para los de octavo, ¿no? Octavo semestre. ¿Qué pasaría si yo pongo todo eso en una variable en C? Pues no va a caber todo. Se llena el buffer, ¿no? Hay problemas con los buffers ahí. Y aquí sí cabe todo. Repito, tiene que ver con lo que les dije hace rato. Python lo que va a hacer es empezar a agrandar la variable y la única limitante aquí es la misma memoria, ¿no?, que tengamos en la computadora. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una de las grandes ventajas, por ejemplo, no sé, si ustedes están programando una página web o quisieran programar una página web, Python es una buena opción porque es una forma más ligera de procesar el texto y es destinado no únicamente, por ejemplo, como está HTML o CSS, que son ya bien específicos, sino que aquí también puedes resolver modelos o crear modelos matemáticos para darle solución a ciertos problemas. Entonces, si se dan cuenta, la variable A, ahora yo le doy un type A, y me dice que es un string, es una cadena de caracteres, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa si yo hago que A sea igual a int A? Es un error, ¿no? Como tal. No importa qué valor le quiera dar yo o qué tipo de dato le quiera yo dar, no me va a permitir porque una cadena de caracteres no la puedo convertir en entero y no la puedo convertir flotante. Son los errores, ¿no? Solamente puedo convertir valores numéricos como tal. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Me pueden dar 3 minutitos? Ahorita regreso. Claro. Sí, profe.
Ok, vamos a continuar. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. No, profe. Ok, tenemos, por ejemplo, también el 5 entre 2, por ejemplo, y nos da el resultado no de la división. Pero existe otra división que se llama división de enteros. Veamos así. Me va a dar, en este caso, el resultado truncado. Si ocupamos, por ejemplo, la división de enteros, y el módulo que nosotros normalmente ocupamos, pues el mismo, ¿no? El residuo es 2 aquí, para esta parte. Ahora tenemos una función o funciones interesantes aquí. Yo puedo, por ejemplo, almacenar, no sé, A, le voy a cambiar el valor, sea 3, por ejemplo, B que sea igual a 10, y C que sea igual a 15.4, por ejemplo. Y tengo una opción para calcular el mínimo, que es simplemente un mínimo, el mínimo de A, B, C. Y tenemos también lo que es el máximo de A, B, C. Ahora, estos son ya, digámoslo así, son métodos que pues ya podemos aplicar directamente sin necesidad de estar llamando a una clase en específica o sin necesidad de estar generando pues una función, ¿no? Aquí, por ejemplo, en C o en Java, inclusive, bueno, en Java puede que sea una clase, pero por ejemplo en C y C++ nosotros tenemos que crear las funciones para determinados números. Aquí no importa cuántos dígitos tenga, por ejemplo, ABC, que D sea igual a 10, normalmente, o a 19, ABCDE, que sea igual a 35, y sucesivamente yo puedo poner el máximo, D, E, sin embargo, lo va a seguir haciendo, ¿no? Y en C, pues yo tendría que agregar los términos, ¿no? Más términos para este caso. Ok, entonces aquí repito, no necesito mandar a llamar una clase para ocupar estos métodos y no necesito generar las funciones, ya son métodos inherentes del mismo intérprete. Son bastante utilizados porque pues ya nos ayudan a encontrar pues, el valor, ¿no? de cierto conjunto de números. Tenemos también pues los caracteres, ¿no? Las expresiones booleanas o operadores booleanos. Podemos tener, por ejemplo, 2 menor que 3. Pues va a regresar un true. 3 menor que 2. Nos regresa un false. De esa manera, ¿no? Ahora, si queremos hacer o proponer datos compuestos, por ejemplo, 5 menos 1 sea mayor a 2 más 1, lo va a realizar, ¿no? Entonces, en este caso 4 y el otro es 3, 4 mayor que 3, pues sí, estamos en lo correcto, ¿no? Ahora, al igual que la mayoría de los lenguajes de programación, para hacer una igualdad, pues es para, en este caso, generar una igualdad con algún operador booleano, es de esta manera, ¿no? 3 es igual a 4. La asignación, pues la asignación generalmente se hace de la misma manera, ¿no? Siempre tenemos la variable, el tipo de variable, y se asigna un número. Ahora, el otro dato aquí, o lo otro que tenemos que ver, pues es que, al igual que en algún otro lenguaje de programación, pues no se pueden utilizar palabras clave para poder hacer asignaciones. Eso es en todos los lenguajes de programación
generalmente no se ocupa, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear, por ejemplo, una lista, un dato, por ejemplo, mi dato, que sea igual a 10, una declaración. Puedo también declarar mi dato igual a 10, pero no podré crear con algún número al inicio, por ejemplo, 5, mi dato igual a 30. Está prohibido, o sea, no puedo empezar el nombre de una variable con un número. Sí lo puedo empezar con un guión bajo, sí lo puedo empezar también con pues alguna otra letra como tal. Ahora, por ejemplo, mi dato, que lo declaro de esta forma, igual a 100, son dos variables diferentes, ¿no? En este caso, sí es sensible a mayúsculas y minúsculas, lo que es el intérprete, ¿no? Entonces yo puedo poner mi dato, para imprimir y mi dato, y son dos variables totalmente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora otra forma, por ejemplo, puedo agregar números, mi dato 1, sin problemas, igual a 30. Puedo decir mi dato 2 igual a 50. No puedo decir mi dato y el guión, no sé, 20. Igual, mi dato guión 3 igual a 20. La marca error, no puedo ocupar tampoco lo que son guiones, no solamente guiones o guión bajo para denotar lo que son las variables. Entonces aquí pues no hay mucho que decir, nada más la recomendación que siempre se da para cuando están empezando a programar, que los nombres de las variables tengan algún sentido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estoy trabajando con un presupuesto, dependiendo del tipo de empresa que esté ocupando o que esté trabajando, pues vas a ocupar nombres de variables que tengan relación con la misma empresa, ¿no? Con el mismo tipo de material que estás ocupando. Entonces aquí tampoco hay problema para poder hacer la designación de lo que son las variables. La idea es que siempre que sean cortas las variables y no tan extensas, aunque repito, aquí tampoco hay problema en que el nombre de la variable sea muy extensa, pero al ser muy extensa, pues hay que escribir más y vamos a tardar más en poder hacer referencia a una. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces aquí mismo ya vimos algún string, por ejemplo, lo podríamos poner como hola mundo. Podríamos poner también como hola mundo. Y es exactamente lo mismo, nos arroja el mismo resultado. Aquí no hay problema, el problema es cuando estamos viendo salidas y entradas de datos, que sí hay que tener un orden con esto, ¿no? Pero al menos aquí no es necesario. Yo puedo generar pues dos valores, por ejemplo, S igual a hola, faltan las comillas aquí. Puedo agarrar SG, por ejemplo, G, igual a mundo. Vamos a agregar un espacio al inicio. Hola mundo. De esta forma, ¿no? Entonces puedo mandar a imprimir S, G, y S más G, que creen que haga marca error. S más G,
Se concatena, ¿no? Concatenación, exactamente. Concatena los valores. Y si yo hago 3 por S, crea el número de copias, ¿no? En este caso. Yo, por ejemplo, 100,000 S, todos los valores, ¿no? Entonces, repito, Python lo va a hacer, que no sea muy confiable, pues es otro rollo. Fíjense toda la cantidad de datos, pura basura. Entonces, sí, no la consola, bueno. Ahí está. Ahora, podemos usar también operadores, en este caso, ciertos operadores booleanos. Yo puedo decir si S es igual a G. Le voy a decir que no, ¿no? Recordemos que S pues es hola y G es espacio mundo. Pues no son iguales. Podríamos decir también si S es diferente de G, y eso también aplica para números, son diferentes. Pues sí, son totalmente diferentes. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo hago, por ejemplo, S menor que G? ¿Qué se de ahí? Atender a su código. ¿Perdón? Atender a su código. No. No te escuché muy bien, ¿me puedes repetir? Atender a su código. No, lo que hace es, a partir de cómo esté acomodado el valor, en función del orden alfabético, más que nada. O ya, entonces eso sería falso o algo. Sí, sí, está falso. Sí. Entonces tendríamos que ver la posición de S y la posición de M para poder corroborar la posición, ¿no? Si es verdadero o falso. Aunque de Entonces, todas maneras, bueno, no es como tal, ¿verdad? Lo que nos dijo, pero bueno, lo que me acaba de decir. Pero ajá. también en el código ASCII aparecen en orden alfabético, entonces, bueno. Sí, tienen que ver con la parte del código ASCII. ¿Ok? Podríamos nuevamente hola, escribir hola. G igual a mundo. Yo podría escribir S más espacio más mundo más G, perdón. Y hacer la concatenación. Ahora podríamos buscar ciertos patrones también. Por ejemplo, yo puedo crear ABC, vamos a crear que sea D es igual a S más espacio más G. Por lo tanto, D debe ser ya la palabra. Yo puedo decir, ok, dentro de Hola Mundo existe, por ejemplo, la letra N, y D,
Pues sí, ¿no? Hay una letra D aquí. Ahora podría decir también in, también, ¿no? De las letras, en este caso. No sé, existe una Z, in, D, pues no, no hay ese valor. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Qué pasa ahora? Encontramos un no. No hay este patrón, ¿no? No hay ningún no. Entonces podemos buscar también un cierto patrón, no necesariamente un dato o un valor, sino un patrón. La in de lo tenemos, ¿no? Ese patrón. Puede ser, en este caso, a partir del patrón, poder hacer una búsqueda. Existe también el not in, por ejemplo, si LA not in de, pues debe ser falso, ¿no? Porque LA realmente sí está dentro de D es esto. Puedo poner también Z not in D, y es un verdadero, ¿no? Porque Z realmente no está dentro del valor. Ahora también podemos contar los caracteres como la longitud del carácter cuando len D, perdón, me dice que son 10 datos, ¿no? 10 valores. Sería hola, son 5 con este y 5 con este otro, son 10 valores. ¿Está quedando claro? Sí, profe. Muy bien, entonces tenemos también lo que es la indexación. Fíjense bien, yo puedo decir en D y con paréntesis cuadrados en la posición 0. Tenemos la H, ¿no? Bueno, vamos a imprimir ya nuevamente. En la posición 0 está la H. Puedo acceder igual de 9, por ejemplo. Debe estar la O como tal, ¿no? ¿Qué pasa si hago de 1? Fíjense, aquí ya hay índices completos o índices negativos, mejor dicho, pero los índices negativos únicamente apuntan al último o a los últimos valores. Es decir, el -1 va a ser el último valor del string como tal para este caso, ¿no? Es bastante interesante ya que podemos hacer eh, o conocer el último valor de pues del string o inclusive de un arreglo
sin tener que hacer otro procedimiento y buscar, en este caso, algún otro método para encontrar el último valor de, ya sea de un arreglo o del mismo string. Lo mismo puedo hacer aquí, menos 4 sería menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, que es la 1. ¿Ok? Podemos hacer también D, que vaya, por ejemplo, de menos 1 hasta menos 4. Esto sería, me parece que menos 4. Sería igual a, no sé, de 3, 7. Son los valores. Fíjense, algo interesante, no cuenta el último valor. Sería 0, 1, 2, 3, aquí sí el 3A, 4 el espacio, 5 la M, 6 lo que es la U y la N, que debería ser, que es 7, mejor dicho, no lo toma en cuenta. O sea que toma un valor antes del 7. Entonces podríamos hacer también imprimir los valores, los primeros 7 valores. Recordemos, no se cuenta el valor o el último valor. Técnicamente, pues viene incluido, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 valores, pero no corresponden a los índices necesariamente. Podríamos hacer lo mismo. Menos 1. Lo que está haciendo aquí es eh, seleccionar el último elemento como tal. Es decir, el segmento comienza en el último elemento y finaliza al final de la lista. Si inicia en el último y finaliza en el último, pues agarra el último valor, que es la O, como tal. ¿Ok? ¿Preguntas con esto?
profe. Ok. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, chicos. Voy a revisar lo que mandó José al grupo. Mañana les tengo respuesta a eso. Y mañana vamos a continuar viendo listas aquí en Python. ¿Qué les pareció? ¿Sí está más